Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les queremos saludar a todos los que nos están viendo en esta preciosa tarde, hermanos. Saludos a todos los hermanos, que nuestros amigos de Facebook, los que los están viendo. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Y aquí su hermano Roberto con mi esposa Victoria García. Y antes que comencemos, hermano, mi esposa va a dar unos anuncios, hermanos. Así es, Dios les bendiga, hermanos, y todos los que nos escuchan por este medio de Facebook. Le damos gracias a Dios porque nos permite un día más poder estar compartiendo la palabra de Dios, meditando en su palabra, porque cada día debemos de meditar en su palabra, lo que el Señor nos enseña cada día, ¿verdad?, para nuestra vida. Y muchas gracias a Dios por este nuevo día, y esperamos que esta pequeño mensaje de la palabra de Dios sea de gran edificación para su vida, así como también lo es para nosotros también en esta tarde. Y pues, si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos para que asista, ¿verdad?, a la iglesia. Muchas personas dicen, pues, vaya a cualquier iglesia, pero nosotros no les... No importa la iglesia. O no importa la iglesia que vayas, pero sabe que sí importa la iglesia que usted va, porque no todas las iglesias predican igual, como dijo un hermano. Dice, pero de todas las iglesias a mí me gusta la pentecostal. ¿Por qué la pentecostal? Porque la pentecostal predica la doctrina del nombre del Señor Jesucristo, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. Y le estamos haciendo la invitación para que asista a la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Nosotros somos de Matamoros, Tamaulipas. Ahí nos congregamos nosotros, ahí estamos asistiendo en esta iglesia del Señor Jesucristo, ya que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con nuestro pastor Gregorio Ramos. Ahí está juntamente pastoreando con su esposa, nuestra hermana Mari Méndez. Amén. Y los cultos que hay en la iglesia son los viernes a las 7 de la tarde, que es la oración, ¿verdad? También con la meditación de la palabra de Dios. Los sábados a las 7 de la tarde también hay culto dirigido por las hermanas. También ahí se está dando la palabra del Señor Jesús. Y los domingos hay cultos. Los domingos a las 10 de la mañana es la escuela dominical, y después hay un pequeño receso y enseguida sigue lo que es el siguiente culto, que es el culto evangelístico. Por ahí le estamos invitando. Se encuentra en la calle Valentín Gómez Farías, número 116, en la colonia Portes Gil. Ahí hay un lugar para usted y su familia, si está buscando, ¿verdad?, dónde congregarse. Como se lo dijimos al principio, no le estamos invitando a cualquier lugar, le estamos invitando a la casa del Señor, donde se predica la doctrina del nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Incluso, hermanos, si ve una iglesia ahí apostólica del nombre, pues ahí también se puede congregar, porque así es. Las iglesias pentecostales y las apostólicas sabemos que ambos predican el nombre de Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, hermano. Entonces, en esta tarde, hermanos, queremos meditar en amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es obedecerle. Ese es el tema de la meditación de hoy. De la meditación hoy. Amar a Dios es obedecerle. Obedecerle, porque, mire, hermanos, el amor del humano, del ser humano, hermanos, se mueve por emociones. Se mueve por emociones, hermano, el amor del ser humano. Pero amar a Dios no es de emoción, hermano. No podemos amar a Dios de solos emoción, solamente emoción, hermano. Debe haber acción. Debe haber una acción, un hecho, hermano, que nosotros demostramos a Dios que lo estamos amando, hermano.
porque muchas, las iglesias, hermano, muchos hermanos aman a Dios por medio de sus emociones, se dejan guiar por las emociones, dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero sus acciones son diferentes a lo que están diciendo, hermano. Entonces, lo que Dios requiere, hermanos, de nosotros, lo que Él requiere de nosotros, que no lo amemos por emociones solamente, sino por acción, hermano. Debemos amar a Dios no solamente por palabras, sino por medio de nuestras acciones, de mostrarle a Dios que sinceramente lo amamos. Y déjenle leer un texto muy rápido, hermanos. Dice 1 Juan 3:18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Fíjense lo que dice, hermano. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, hermanos. De hecho y en verdad. Es decir, en otras palabras, hermano, nuestro amor debe de ser en hecho y sin hipocresía. Porque sabemos que lo contrario de la hipocresía es la verdad, hermanos. Entonces, es lo que nos está diciendo Juan, que debemos amar en hecho y no en verdad y no en hipocresía, hermanos. Esa es la manera que lo debemos amar, hermano, a nuestros hermanos, incluso a Dios debemos de amarlo, hermanos, en hechos y en verdad, es decir, en hechos y no en hipocresía, hermanos. Fíjese, cuando decimos que amamos a Dios y andamos en las cosas del mundo, estamos amando a Dios en palabras y no en obediencia, no en verdad, hermanos. Es decir, estamos amando a Dios en puras palabras. Es hipocresía, hermanos. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, nos vamos a separar de las cosas del mundo. Pero si amamos a Dios y no nos apartamos de las cosas del mundo, entonces eso se llama hipocresía, hermanos. No estamos amando a Dios, hermano. No lo estamos amando en la manera que debemos, hermano. Y cuando no perdonamos a nuestros hermanos, lo que estamos haciendo, hermanos, no lo estamos haciendo en verdad. No estamos amando a Dios en verdad, sino en hipocresía, hermanos. Porque cuando perdonamos a nuestros hermanos, lo hacemos porque amamos a Dios, hermano. Y a nuestros hermanos. Acuérdense que la fuente de Dios del amor viene a nosotros y nosotros se lo pasamos a los demás, hermano. Entonces, o cuando andamos en el pecado, hermanos. Cuando andamos en el pecado, hermano, no es amor a Dios, sino es una hipocresía, hermanos, porque para que nosotros amemos a Dios, tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. Tenemos que alejarnos del pecado, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si andamos en el pecado, hermanos. No podemos hacer esto, hermano. No podemos. Y si no andamos en santidad, tampoco podemos decir que amamos a Dios, hermano. Para amar a Dios tenemos que andar en santidad. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que alejarnos de las cosas del mundo. Tenemos que perdonarnos, hermano. Incluso si no nos congregamos, no estamos amando a Dios, hermano. Porque Él nos dio un mandato de congregarnos, hermano. Y esto es lo que vamos a hablar en esta tarde, hermanos. Sobre amar a Dios
es obedecerle, hermanos. Y vamos a hacer una oración en esta tarde. Y vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta bendición que nos has dado en esta tarde, Padre, de poder estar aquí, Señor, con tu palabra, Señor, poder meditar con tu palabra, Señor Jesucristo, para poder, Señor, entender y meditar y analizar, Señor Jesucristo, cómo es en la manera que te podemos amar, Señor, y no a la manera de nosotros, sino a su manera, Padre, porque muchas veces pensamos hacer las cosas a nuestras maneras, Señor, y solamente lo estamos amando de labios, Señor Jesucristo, pero en esta tarde, Señor, lo queremos amar, Señor, no nada más de labios, no nada más de corazón, sino también por medio de nuestras acciones, Señor Jesucristo, por medio de nuestros hechos, Señor, como dice su palabra, Señor. Bendíganos en esta tarde, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde, hermanos, quisiera comenzar un texto, hermanos, que ya muchos lo conocemos, hermanos. Está en San Juan, capítulo 14. Y solamente vamos a leer 3 textos, hermano, para poder basarnos en esta meditación, en esta noche, hermanos, en esta tarde. Y vamos a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y dice así en el nombre de Jesús, dice, si me si me amas, guarda mis mandamientos. Si, es decir, si me amas, guarda mis mandamientos. No está hablando, hermano, solamente de los 10 mandamientos, hermano, no, o está hablando de la palabra. Está hablando de la palabra, hermanos. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese, ¿usted quiere saber cómo puede amar al Señor Jesucristo? Se lo voy a leer de vuelta. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No nada más es decir conocerlos, sino que también practicarlos. Porque si los vamos a guardar, quiere decir que los vamos a practicar, hermano. Los vamos a poner en obra. Ese es el que me ama. Hágase esta pregunta en esta noche, hermano. ¿Usted ama al Señor, hermano? No tiene que ir muy lejos, hermano. No tenemos que ir muy lejos. Aquí nos dice, si tiene mis mandamientos, si tenemos conocimiento y los guarda, es decir, ponerlos en práctica, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre guardará el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morar con él. El 24. El que no me ama, fíjense lo que dice, hermanos, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿A cuáles palabras? Estas, hermanos. Estas, mis palabras, estas. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, hermano, amar al Señor y obedecer son inseparables, hermano. Inseparables. Amar a Dios y obedecer a Dios son inseparables. El amor y la obediencia, hermano, van juntos, hermano. No podemos amar a Dios y no obedecer a Dios. No, hermanos. Aquí nos está diciendo que para amar a Dios
tenemos que obedecer. Amar a Dios y obedecer, hermano, van juntos. Entonces, nosotros como cristianos, hermano, tenemos que amar a Dios y obedecerlo, porque por medio de la obediencia le estamos mostrando a Dios que lo amamos, hermano. Es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos enseñando, hermano. Fíjese, y aquí nos dice, fíjese, hermano, nos dice el 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y luego nos dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, hermano. Entonces, hágase la pregunta, hermano. Si usted dice que ama a Dios, la pregunta sería, hermano, ¿está guardando la palabra? ¿La está poniendo por práctica la palabra? ¿Está obedeciendo la palabra, hermanos? Esa es la manera que nosotros vamos a decir que amamos a Dios, hermano. Es la manera que nosotros le vamos a mostrar a Dios que lo amamos. Porque si no estamos obedeciendo la palabra, hermanos, para Dios, eso no es amor, hermano. Para Dios eso no es amor. Amor para Dios es que guardemos su palabra, hermano, que lo obedezcamos. Que lo obedezcamos a Él, hermanos. Mire, hermano, nuestro amor a Dios se logra a través de la obediencia. Es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Es lo que nos está diciendo Juan aquí, hermano, que nuestro amor a Dios se logra a través de la obediencia. Es decir, que para que yo ame a Dios, para que yo le muestre a Dios, tengo que obedecerlo, hermanos. Sí, qué tremendo esto, ¿no? Sí, amén, así es. Para amar al Señor hay que obedecerle, obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Eso que Él nos está... es lo que Él quiere de nosotros, hermanos, que nosotros obedezcamos su palabra, que lo obedezcamos, hermano, porque nuestro amor a Dios se va a manifestar cuando le obedecemos a Él, cuando nos apartamos, hermano, del mal, cuando hacemos el bien, porque hacer el bien, apartar el mal y hacer el bien, es lo que la palabra nos dice que hagamos. Entonces, para que yo ame a Dios, yo tengo que hacer el bien, hermano, y no el mal. Y ya estaría yo obedeciendo la palabra de Dios. Y en esa manera, hermano, yo podría decir, yo amo a Dios. Yo lo amo a Dios. Pero muchas veces, hermano, caemos en esa mentalidad, hermanos, que el amor que debemos de tener para Dios es el mismo amor que tenemos para como un ser humano, hermano, que es llevado por emociones. Y muchos caen en ese error, hermano, que estamos en la iglesia pensando que amamos a Dios, pero no estamos obedeciendo su palabra, hermanos. No nos estamos alejando de las cosas del mundo, hermano. No nos andamos alejando del pecado. No andamos caminando una vida en santidad, hermanos. Eso es, hermano, lo que Dios quiere que en nuestra mente sea transformada, hermanos. Que nuestra mente sea transformada para no andar pensando de esa manera, hermano. Que nuestra mente, hermanos, se abra el entendimiento para poder ver en la manera cómo podemos amar a Dios, la verdadera manera que podemos amarlo, hermano. No a nuestra manera, hermano. No a nuestra manera. Porque a nuestra manera amar, hermanos, no es amor, hermano. Porque nosotros como ser humano nos movemos por emociones. Nos movemos por emociones, hermano. Y Dios no quiere que nos movamos por emociones.
Él quiere acción, hermano. Él quiere que le muestramos a Él que verdaderamente lo amamos, hermano. Y aquí es lo que nos está diciendo Él, hermano. Porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, hermanos. Y ese, el que ama a Dios, queremos hacer nosotros, hermanos, en esta tarde. Queremos guardar su palabra, hermanos. Queremos poner su palabra en práctica, hermanos. Queremos perdonar, hermano. Queremos alejarnos del pecado, hermano. Alejarnos de las cosas del mundo, hermano. Para poder amar a Dios, hermano. Porque luego dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, hermano. Y ¿sabe qué, hermanos? Las iglesias están llenas, hermano, de hermanos que sinceramente con sus acciones no aman al Señor, hermano. No lo aman, hermano, con sus acciones. Puede haber mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero sus acciones Así es. dicen otra cosa. Dicen más que 1000 palabras. Así es. Entonces, hermano, nosotros, hermano, tenemos que transformar la mentalidad que tenemos, hermano. De amar a Dios a nuestra manera, hermano. Y no es esa manera. No debemos de amar a Dios así, hermano. Debemos amar a Dios como dice la Escritura, hermanos. Como Él nos dice que lo amemos, hermano. Incluso, hermano, me he encontrado hermanos que ya no se congregan y me dicen que ellos aman a Dios. Pero, ¿cómo es posible, hermano, que un hermano que ya no se congregue puede decir yo amo a Dios si no está guardando su palabra, hermanos? Eso, ¿cómo está eso, hermano? ¿Cómo está? Nosotros como cristianos tenemos que congregarnos, hermano, porque cuando nos congregamos le estamos mostrando a Dios que lo amamos, hermano. Esa es una manera de amar a Dios, es congregarnos, porque estamos guardando su palabra. La palabra de Dios nos dice, no dejarnos de congregar. Entonces, cuando nos congregamos, estamos mostrando a Dios que lo amamos, hermano. Estamos mostrando. Cuando nos alejamos del pecado, cuando no amamos las cosas del mundo, le estamos mostrando a Dios que lo amamos. Porque la palabra nos dice, no améis las cosas del mundo, que no amemos las cosas del mundo, hermano. Entonces, cuando nos alejamos de las cosas del mundo, estamos amando a Dios, hermano. Esa es la manera que estamos amando a Dios, hermano. Entonces, mi hermano, es muy importante, hermano, que nosotros como cristianos debemos, hermano, de cambiar nuestra manera de pensar, hermano. Ya no pensar igual, hermano, pensar diferente, hermano. Para que nosotros podamos guardar la palabra del Señor, hermano, y poder amarlo en la manera como Él dice. Mire, hermano, nos dice Romanos, fíjese lo que dice Romanos, hermano. Romanos 5:8 dice, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, dice, Dios mostró su amor. Dice que lo mostró. Él no solamente lo dijo de palabras, Él lo mostró. ¿Y cómo Dios mostró su amor por nosotros? ¿Cómo? En la cruz, hermano. En la cruz, hermano. Dice, Cristo murió por nosotros. Dice, Cristo murió por nosotros, hermano. Entonces, el amor de Dios fue mostrado en la cruz, hermano. Fue un hecho. Fue un hecho, hermano, que tuvo que hacer Cristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, hizo un hecho, hermano. Él no solamente dijo que nos amaba. No, hermano, él tuvo que hacer un hecho. Con su sangre lo mostró, hermanos. Él mostró
que nos amaba con su sangre, con su sufrimiento, todo lo que le hicieron a Él mostró, eso es lo que Él mostró a nosotros que nos amaba, hermano. Aún, dice la palabra, siendo pecadores. Fíjese, hermano, aún siendo pecadores, Él nos mostró su amor, hermanos. Entonces, mi hermano, el amar a Dios es obedecer su palabra, hermanos. Amar a Dios no solamente, hermano, es por palabra, por lengua. No, es una acción, un hecho. Tenemos que mostrarle a Dios que lo amamos, hermano. Si yo ando diciéndole a Dios, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, y no hago nada para mostrarle que lo amo, son solamente palabras, hermano. Son solamente palabras. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermanos, en la manera que pensamos para poder amar a Dios como debemos, hermano, como le dice la palabra de Dios, hermano, que debemos de amarlo, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, meditemos en la manera que debemos, hermano. Y esto es lo que queremos meditar en esta tarde, hermanos. Y mi esposa trae unos textos que también quiere compartir. Así es, Dios les bendiga en esta preciosa tarde que estamos hablando, ¿verdad? Aquí meditando la palabra del Señor. Amar a Dios es obedecerlo, Amén. ¿verdad? Y pues es verdad, no podemos decir amar a Dios sin obedecerle, ¿verdad? Sin obedecer su palabra, sin estar haciendo lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? No podemos solamente ser oidores, Amén. pero no hacedores de la palabra, ¿verdad? Amén. Dice, porque pues entonces nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, Así es. ¿verdad? Entonces, pues mi esposo en este pequeño meditando en la palabra de Dios, pues cada quien da sus textos, ¿verdad? Sus explicaciones. Mi esposo ha dado sus textos, sus explicaciones de cómo amar a Dios, por qué debemos amar a Dios, todo eso, ¿verdad? Yo les quiero compartir este pequeño texto que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Gloria a Dios. Libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Dice así en el nombre de Jesús. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo que amar a Dios por sobre todas las cosas es un mandamiento. Así es. No es algo que alguien te lo va a imponer en la iglesia. No es algo que lo vas a aprender de otra persona. Lo vamos a aprender primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Así es, porque Dios porque, es amor. porque Él es amor. Amén. Y Él se dio a sí mismo, ¿sí? Así es. Por amor a nosotros. Así es. Si hay alguien que nos ha demostrado un verdadero amor, es Él. Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús quien nos ha demostrado un verdadero amor a toda la humanidad. El venir a este mundo a manifestarse en carne, en darse en sacrificio Él mismo. Así es. Yo creo que eso es una demostración de amor, la más grande, mayor demostración de amor que hay para nosotros. Que puede haber. Que puede haber. Aquí un escriba le está preguntando al Señor Jesús cuál es el primer mandamiento de todos, y pues el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios,
El Señor uno El es. Señor uno Uno es. ¿Sí? Todos debemos de conocer que hay un solo Dios. Un solo Dios que tenemos que amarlo por Así es. sobre todas las cosas. Dice, y amarás al Señor Tu tu Dios. Dios. Cuando usted ya conoce a Dios, lo va a amar Así por es. sobre todas Las las cosas. cosas. Por eso es bien importante, hermanos, que nos pongamos a leer la palabra para Así es. poder conocer al Dios que amamos. El Dios verdadero. Sí, porque muchas veces nosotros decimos, es que nosotros amamos a Dios. No, pero es que Él nos amó primero a nosotros. Antes que nosotros le amemos, Él ya nos ama. Amó a nosotros. Ya nos ama a nosotros primero, dice su palabra. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tenemos que disponer nuestro corazón para amar a Dios. Sí, tenemos que disponerlo en muchas maneras para amar a Dios. Así Y, es. ahora, y eso implica, hermanos, eso implica en que tenemos que poner al Señor primero En primer lugar. que nosotros mismos. Primero que el esposo. Primero. Y digo el esposo porque fue el primero que conocimos después tuvimos a los hijos. Así es. Al esposo. Y antes que los hijos. Así es. Se oye fuerte la palabra, pero es verdad. Es verdad. Si nosotros amamos a Dios, lo vamos a poner primero. Porque Él va a cuidar de mí, Él va a cuidar de mi esposo y Él va a cuidar de mis hijos. Así es. Yo no puedo poner en segundo, tercero o cuarto lugar al Señor y poner primero a mí misma, a mi esposo o mis hijos. Es que ustedes están primero, Dios después. No. Él tiene que estar por encima de todo. Por eso dice Él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Fíjese nada más con qué nos está pidiendo que lo amemos, con toda nuestra alma. Dice, y con toda tu mente. Toda tu mente debe estar centrada a amar al Señor. Por eso dice la Biblia que transformados de nuestra mente para ¿sí? Porque muchas veces Renovados y transformados. No podemos, si traemos una mentalidad que no es de Dios, entonces no vamos a poder amarlo. No vamos a poder, y menos obedecerlo, porque de eso se trata. Dice que sí, amar a Dios es obedecerlo. Así es. Sí, y lo vamos a obedecer con el corazón, lo vamos a obedecer con el alma y con nuestra mente. Sí. Dice, y con todas tus fuerzas. Así es. Con todas tus fuerzas. Pero, a veces nosotros andamos dándole todas nuestras fuerzas a más cosas. Como el trabajo. El trabajo. Los quehaceres. Los quehaceres, los afanes de la vida. Afanes. Pero al Señor no, al Señor le damos ya lo cansado. Ya lo que sobra. Ya lo que sobra. Ya le damos lo que, a ver si puedo buscar de Dios. A ver si voy a buscar de la presencia de Dios. Es verdad, hermanos, a veces estamos cansados del trabajo. Así es. Sí, pero el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Dice, fíjese su infinita misericordia y yo los haré descansar. Entonces, si el Señor nos hace descansar, ¿cómo no buscarlo? El Señor nos da un descanso espiritual. Y pienso que por eso mucha gente anda afligida, trae problemas, dolores, porque no lo busca. No hemos aprendido a amar a Dios. No hemos aprendido a ponerlo primeramente antes que las demás personas, que las demás cosas. Y puede ser que a lo mejor que la razón que muchas veces nos llegan estas cosas, que Dios quiere que nosotros aprendamos a amarlo. Sí, así es. Dice, fíjese lo que dice, lo que sigue diciendo aquí en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Así es. Uno es Dios. Y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios, hermanos. No hay otro Dios. Otra de las cosas en las cuales no vamos a aprender a amar a Dios y obedecerlo es que no queremos aprender la doctrina. Así es. No queremos aprender la doctrina de la palabra de Dios.
Si nosotros vamos a conocer la doctrina, vamos a conocer que hay un solo Dios al cual amar y que no hay ningún otro Dios fuera de Él. Un solo Dios. Un solo Dios. Si yo pongo otro Dios después del Señor Jesús, ya soy una idólatra yo. Así es. Si yo estoy poniendo que mis hijos antes que Dios, yo ya soy una idólatra. Así es. Si estoy poniendo que es que mi esposo, y es que mi esposo, yo ya soy una idólatra de mi esposo. Yo tengo que poner primero al Señor. Primero Dios y luego después. Sí, porque el demás. Señor es el que va a cuidar de todos nosotros. El Y Él Señor es el va que a cuidar, proveer por todo. Él es el que va a proveer de todo en nuestra Así vida. es. Fíjese lo que dice. Aquí el escriba le dice, ¿verdad has dicho, maestro, que uno es Dios y no hay otro? Fuera de Él, no hay. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y para Dios, los holocaustos y los sacrificios en el Antiguo Testamento eran muy, muy sagrados. Eran para muy Él. sagrados para Él. Los Muy holocaustos importante. y los sacrificios, Porque muy así importantes. es como Él perdonaba los pecados en esos días. Amén. En el Antiguo Testamento así era como el Señor perdonaba los pecados de cada uno, ¿verdad? Los pecados del pueblo. Incluso es el pacto que Dios hizo con ellos, hermano, que por medio del pecado ellos tuvieron que hacer sacrificios de animalitos para mantener una relación con Dios. Pero aquí fíjate lo que dice, como a uno mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Así es. Y amar a Dios, dice, con todo el entendimiento. Así es. Y esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros no hemos aprendido. ¿Sabe por qué? Porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Entonces, no la estudiamos, no le damos tiempo, no la escudriñamos, no meditamos, ¿sí? Como dijo por ahí un hermano, un predicador, ¿verdad? A veces es verdad lo que dicen, a veces nada más vamos a los puros cultos a brincar, a gritar, a andar dando vueltas y todo, pero la palabra, esa no, esa házmela para un lado. Ahí ya me dio sueño, ya me cansé, ya no quiero. No, hermanos. Incluso cuando se predica, como que la gente no pone atención a la palabra de Dios. No pone atención a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, hace que también no amemos, no aprendemos a amar al Señor. Dios, hermano. ¿Sí? Cuando uno vamos si amamos a Dios, hay que obedecerle. Sí. Cuando uno va a la iglesia, hermanos, y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, hermano, son 30 minutos, 40 minutos. ¿Qué no podemos sentarnos quietos y escuchar? Lo hacíamos en el cine, ¿sí o no? Cuando íbamos al cine, hermanos, 2 horas y media que duraba la película, nos quedábamos sentados, no íbamos al baño. Nos quedamos sentados porque para no perder. Entonces, ¿por qué no podemos agarrar esa mentalidad en la iglesia? Quedarnos sentados media hora o 45 minutos escuchando y poniendo atención a la palabra, hermanos. Así es, eso es amar a Dios, hermanos. ¿Por qué no hacemos eso? Con el entendimiento. Así es, y lo que pasa, hermano, que comienza la predicación, comienza la palabra de Dios y ahí van los hermanos y hermanas a los baños. Está en medio de la palabra, ahí van de vuelta a los baños, hermano. Hermano, eso es una falta de respeto a Dios. Por eso, hermano, andamos como andamos, porque no le ponemos la atención y la prioridad a la palabra de Dios, la atención hermano. adecuada de vida, con honra. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar. Dice, el que guarde mi palabra, ese me ama. Pero ¿cómo vamos a guardar la palabra si no ponemos atención, hermano? Obedeciéndola. ¿Y cómo vamos a obedecer si no prestamos atención a la palabra de Dios? Si no ponemos atención, hermano. Sí. Entonces, eso es, hermano, que debemos llamar a Dios, hermano. Amén, así es. Dice aquí, el amarle con todo el corazón, el entendimiento, con el alma, con las fuerzas,
el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vamos sí, eso es lo que dice aquí en Marcos 12, versículo 28 al 33. Lo que le preguntaba este escriba al Señor Jesús cuando estaban ahí en una disputa, ¿verdad? Entre Jesús y los escribas que le estaban preguntando que sobre una mujer, hermanos, que había quedado viuda y la tomó el siguiente hermano y quedó viuda y la siguió. Hermanos, todas esas cuestiones, el Señor tiene respuesta para todo. Para todo, hermano. Para todo. No crea que el Señor lo vamos a agarrar déjenme ver. No, el Señor tiene contestación para todo. Y si tiene contestación para todo, hermano, nosotros debemos de prestar atención a su palabra, porque eso es amar a Dios, eso es obedecer a Dios. Mire, voy a dar un ejemplo aquí. Estaba leyendo, dije, Señor, qué mayor ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner. Vamos a leer aquí en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Y vamos a hablar sobre cuando Saúl fue ungido rey. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? ¿Sí? No amó al Señor, porque no prestó atención a sus palabras. Y vamos a leer un poquito sobre la historia. Dice así, Primera de Samuel, se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice, en el nombre de Jesús, después Samuel dijo a Saúl, Dios me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Estate atento, le dijo, a las palabras de Dios. Te voy a ungir como rey porque el Señor me mandó que te ungiera. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Imagínate cuántos hombres. 10,000. Fíjate nada más, 10,000 hombres de Judá y 200,000 de a pie. Fíjate nada más. Dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javia hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Saúl los derrotó. Así es. Los derrotó, así como le dijo el Señor. Dice, pero todo el pueblo mató, dice, a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Amén. ¿Sí? Desobediencia. El Señor le dijo, mata todo lo que haya, todo lo que encuentres ahí, mátalo. Desobedeció a Dios. Entonces él dijo, pues aquí hay buen ganado, aquí hay buenos animales, bien gordos, buenas ovejas. Estos no, esto los vamos a agarrar para nosotros. Fíjese, y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Dios toda aquella noche. Miren nada más qué carga tenía Samuel. Toda la noche. ¿Qué carga tenía Samuel con Saúl? Toda la santa noche no pudo dormir. Estuvo ahí pidiéndole y rogándole a Dios, Señor, no le des castigo, Señor.
mira, Señor, te pido por esa desobediencia de Saúl, mira, Señor, toda la noche no pudo ni dormir. No durmió toda la noche. Y madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra de Dios. Fíjese lo que había dicho Saúl: yo he cumplido lo que Dios me dijo. Hermanos, si no estaba cumpliendo, no estaba amando a Dios. Desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Estaba oyendo Samuel un montón de vacas, ovejas, becerros, un montón de animales, dice. Y Saúl le dijo: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios. Dice: pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dime lo que Dios te ha dicho. Miren, hermanos, quería saber. Amar a Dios, hermanos, es obedecer lo que el Señor nos está diciendo. El Señor le había dicho: yo te voy a dar para que destruyas a Amalec y a todos los amalecitas. Pero quiero que mates a todos y no te quedes con nada. Acaba con todo. Los animales. Todos los animales, todo lo que haya ahí en ese... Niños de pecho, mujeres, todo. Porque era un pueblo, hermanos, malvado. Era un pueblo malvado. Y que si no mataban a toda esa clase de personas, hermanos, ese pueblo otra vez se iba a levantar con el pueblo de Israel. Y siempre iban a estar en guerra. Y ¿sabes qué? Algo interesante que Haná, el que en la historia de Esther, el que quería matar, bueno, él vino de esta... Él vino de los amalecitas. Y eso fue lo que el pueblo no pudo cumplir, hermano, con la obediencia de Dios. Así es, hermanos. Entonces, el amar a Dios no solamente es decir: oh, sí lo amo, sí lo amo. El Señor le había dado una gran oportunidad de ser un gran líder. Porque aquí más adelante lo dice. Dice, fíjese lo que le dijo Dios esa noche a Samuel. Le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, eras pequeño en ti mismo. Dice: no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Dios te ha ungido por rey de Israel. Dios te puso por jefe. Dios te puso por líder de Israel. Dios te ungió para ponerte un trabajo que hicieras. Dice: y Dios te envió en misión. Fíjese bien, en una misión. Y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Fíjese, hermano, lo que es no tener entendimiento. Él seguía diciendo: yo he obedecido lo que Dios me dijo. Dice: he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Pero fíjese otra vez, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, primicias del anatema para ofrecer sacrificios a tu Dios en Gilgal. Yo pienso aquí cuando leo esto que Saúl no había tomado a Dios por su Dios. No. Yo pienso que, leyendo aquí la escritura, yo pienso que Saúl no había tomado al Señor por su Dios. Así es. Le dice a Samuel: pues para ofrecer sacrificios a tu Dios. A tu Dios, dice, a tu Dios. A tu Dios. Como que no es mi Dios. No es mi Dios, es tu Dios. Es tu Dios.
estaba diciendo así. Y él vio que el pueblo había agarrado lo mejor del botín, y él como jefe podía decirles, dejen eso ahí, mátenlo, acábenlo, no vamos a llevar nada para allá. Él no estaba cumpliendo esa misión que el Señor le había dado. Desobedeció al Señor. Desobedeció. Y puso al pueblo antes que a Dios. Así es, puso el pueblo porque el pueblo, Dios le dijo que destruyera todos los animales por el pueblo. Quisieron los animales y las cosas buenas, y Saúl les hizo caso. Entonces él puso al pueblo antes de Dios. Y eso, fíjese lo que dice aquí, hay una palabra muy interesante que me llamó mucho la atención, dice el 21, versículo 21, dice, mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las vacas, dice, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, dice, que la grosura de los carneros. Así es. Saúl no obedeció y no puso atención. Yo pienso que ya como puesto rey, como puesto líder, se levanta un ego en las personas. Es lo que le pasó a Saúl. Se levanta un ego y decir, pues yo no voy a obedecer lo que... Y para empezar... Yo estoy encargado. Y para empezar, creo que él no había ni hecho al Señor su Dios, porque le dice a Samuel, tu Dios. Tu Dios. Ellos agarraron esas ovejas para ofrecerle sacrificios a tu Dios. ¿Por qué no dijo, es que agarraron para ofrecerle sacrificios a nuestro Dios? Pero él dice a tu Dios. A tu Dios. A tu Dios. Fíjese, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación, ¿sabe qué es obstinación, hermano? Es alguien como que no le importa lo que le digan. Se lo están dice una vez, 2 veces, 3 veces, y no entiende. No quiere hacer caso. Entonces, eso es, hermanos, un ejemplo de no amar a Dios. De no amar a Dios. Y hoy en día está pasando así. Así es. Hoy en día está pasando así. Hay muchos líderes, hermanos, que ponen primero a lo que el pueblo diga. Así es. Porque se va a ir. Para que no se vayan. Para que no se vayan. Y no es que el pueblo le gusta andar así. Es que el pueblo quiere vivir. Y al Señor ya lo estamos sacando afuera. Y no nada más eso, hay veces que los hermanos andan en pecado y pues para que los hermanos no se le vayan, pues no dice nada. Sí, hermano, yo pienso que no con dice amor, nada. Dice la palabra de Dios que con amor y misericordia se corrige el pecado. Así es. Sí, no se corrige pues con malas palabras, no se corrige avergonzando a la persona. Yo creo que se le puede hablar en privado. Así es. Y decirle, ¿verdad? Mire, hermano, amamos al Señor y queremos agradarle, queremos obedecerle. Mire, usted está así, ¿verdad? Explicarle, que nos expliquen las cosas. Yo creo que nuestros líderes están para eso, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque explican. Pero, ¿sabe qué, hermano? Saúl no amaba a Dios. No. Es más, ni siquiera lo había hecho su Dios. Eso fue lo que le dijo. Sus hechos mostraron que no amaba a Dios. Sus hechos mostraron que no amaba a Dios. A lo mejor él decía, yo amo a Dios, pero con sus hechos no lo amaba, hermano. No lo amaba. Porque no guardaba su palabra. No guardaba su palabra. Así es, hermanos. Entonces, fíjese, aquí dice, más el pueblo agarró del botín, más el pueblo agarró las ovejas, más el pueblo. Y él, hermano, como líder, él como rey, no podía decirle al pueblo, ¿sabes qué? No vamos a sacar nada de aquí déjenlo. Pero como él no había tomado al Señor verdaderamente como su Dios, él dejó que el pueblo hiciera lo que quisiera.
Así es. ¿sí? Y él en su pensamiento estaba pensando que él había cumplido con lo que Dios le mandó que hiciera, Así es, sabiendo que no estaba cumpliendo con todo el mandato, hermanos, que el Señor le estaba pidiendo. Entonces, el amar a Dios, hermanos, eso obedecerle. Obedecer, hermano, y eso es lo que estamos meditando en esta tarde, hermano. Amar a Dios es obedecerle, hermano, Así porque es. tenemos que tomar esa actitud, hermano, tenemos que tomar esa actitud, esa mentalidad, que amar a Dios es obedecerle, hermano. Si usted, mi hermano, mi hermana, ama a Dios, obedezca la palabra, hermano, ponga la palabra en práctica, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, nos vamos, terminamos ya en esta tarde y vamos a hacer una oración para Amén, terminar, así es. hermanos. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, le doy la Señor gloria, Jesús, gracias, Señor, amado Dios, por esta bendición que nos por has esta dado en esta tarde, tarde, Señor, Señor meditar su Jesucristo. palabra, Bendíganos Señor. con esta palabra, Señor, Esperamos, que la podamos Padre poner amado, en práctica, sea Señor usted, Jesucristo, perdonando que la nuestros podamos pecados, poner, nuestras Señor, ofensas, en Señor, nuestras vidas, porque Padre te Santo, fallamos para cada poder, día. Señor, Ayúdanos a amarte caminar esa vida en con todas obediencia, nuestras Señor, fuerzas, poder con toda obedecerlo nuestra alma, con todo por nuestro medio de guardar corazón, esta palabra, con Señor toda nuestra Jesucristo. mente, Pedimos, Señor Señor, que nos Jesús, bendiga con nuestra para que mente, nuestro podamos corazón, obedecerle, nuestra alma, Señor, con Señor, para amor, poderlo Señor, amarlo, que Señor podamos Jesucristo, obedecerle, Señor, como dice su con todo palabra, nuestro Señor. corazón, Bendíganos Señor, en esta tarde, en esta porque noche, para Señor. usted, Señor, Nos ponemos es en mejor sus la manos, obediencia mi que los muchos Jesucristo, en esta sacrificios, tarde, Señor Padre, para que Jesús. nos En bendiga. esta tarde hemos En el aprendido, nombre del Señor, Señor en el Jesucristo, nombre bendíganos poderoso de en esta Jesús. noche, Señor. Amén. Gracias, Señor Gloria a Jesús. Dios. Hermanos, Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Y Así es. muchas gracias, Los hermanos. esperamos Y en el esperamos siguiente, los esperamos en el siguiente Amén. meditación de la palabra, Amén. ¿verdad? Cada jueves a Jueves las 7 de la hermanos. tarde. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y saludos de Matamoros, Tamaulipas, México. Dios los bendiga, hermanos.